Día 8 del libro 1984 de George Orwell, escrito en 1949. Pues a ver, porque yo seguí leyendo, el enemigo de cada momento representaba siempre el mal absoluto y de ahí deducía que cualquier pacto pasado o futuro con él fuese inconcebible. Lo más terrible, reflexionó por enésima vez, mientras echaba dolorido los hombros hacia atrás. Estaban girando el cuerpo por la cintura con las manos en las caderas, un ejercicio que se suponía que era beneficioso para los músculos de la espalda. Lo más terrible era que cabía la posibilidad de que todo fuese cierto, si el partido podía echar mano al pasado y decir de este o aquel acontecimiento nunca ocurrió. Era mucho más aterrador que la mera tortura y la muerte. El partido afirmaba que Oceanía jamás había sido aliada de Eurasia. El Winston Smith sabía que Oceanía había estado aliada con Eurasia apenas 4 años antes, pero existía ese conocimiento solo en su propia conciencia, que en cualquier caso pronto sería aniquilada. Y si todos aceptaban la mentira impuesta por el partido, y si no la aceptas te matan. Si todos los archivos contaban la misma mentira, la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. ¿Quién controla el pasado? Decía la consigna del partido: controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado, y aún así el pasado, a pesar de ser alterado por naturaleza, nunca había sido alterado. Lo que era cierto hoy lo había sido siempre y lo sería hasta el fin de la eternidad. Era muy sencillo, lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias sobre tu propia memoria. Lo llamaban control de realidad y en nueva lengua doble piensa. Descanso. Graznó la instructora en tono un poco más cordial. ¿Se imagina que a usted en España le digan que no existió Franco, que no hubo golpe de Estado y que lo borren de la historia? Eso enloquece a cualquiera. Winston bajó los brazos y llenó los pulmones de aire muy despacio. Su imaginación se deslizó por el laberíntico mundo del doble piensa: saber y no saber, tener plena conciencia de algo que sabes que es verdad y al mismo tiempo contar mentiras cuidadosamente elaboradas, mantener a la vez dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer en ambas, utilizar la lógica en contra de la lógica, repudiar la moralidad en nombre de la moralidad misma, creer que la democracia era imposible y que el partido era el garante de la democracia, olvidar de lo que hacía falta olvidar y luego recordarlo cuando hacía falta para luego olvidarlo otra vez, y por encima de todo aplicar ese mismo proceso al propio proceso. Esa era la mayor sutileza: introducir conscientemente a la inconsciencia y luego una vez más volverse inconsciente del acto de hipnosis que acabas de realizar. Incluso la comprensión del término doble piensa implicaba el uso del doble piensa. La instructora había vuelto a decirles que se pusieran en posición de firmes. Y ahora veamos a quiénes pueden tocarse la punta del pie, dijo con entusiasmo. Flexionados desde las caderas, por favor, camaradas. 1, 2, 1, 2. Winston odiaba aquel ejercicio que hacía que le doliera desde los talones hasta las nalgas y a menudo acababa causándole otro exceso de tos. Sus meditaciones perdieron su cualidad en parte placentera. El pasado, reflexionó, no solo había sido alterado, sino destruido. Pues, ¿cómo establecer el hecho más evidente cuando no había ninguna otra prueba de su propia memoria? Intentó recordar en qué año había sido hablada por primera vez el hermano mayor. Debió de ser en los años 60, aunque era imposible estar seguro. Por supuesto, en la historia del partido, el hermano mayor aparecía como líder y guardián de la revolución desde sus primeros días. Sus logros habían ido retrasándose en el tiempo hasta hacerlos extensivos al mundo casi mítico de los años 30 y 40, cuando los capitalistas con sus extraños sombreros cilíndricos de bombín todavía conducían por las calles de Londres en coches grandes y relucientes o en carruajes tirados por caballos con ventanillas de cristal. Era imposible saber hasta qué punto esa leyenda era cierta o inventada. Winston no recordaba ni siquiera la fecha que había cobrado existencia el partido. No creía haber oído la palabra Socin antes de 1960. Socin, ¿eso no es mamando? No sé, en inglés. Aunque era posible que el nombre de vieja lengua, es decir, socialismo inglés, hubiese sido corriente antes. Todo se fundía en una neblina, a veces podía dar con una mentira palmaria. No era cierto, por ejemplo, que, como decía en los libros de historia, el partido hubiese inventado el aeroplano. Winston recordaba haber visto aeroplanos desde su más tierna infancia, pero era imposible demostrarlo, nunca había pruebas. Solo una vez en toda su vida había tenido en sus manos una prueba documental inequívoca de la falsificación de un hecho histórico, y en aquella ocasión, Smith, gritó la voz enfadada desde la telepantalla. 6079 Smith W. Sí, tú, flexiónate más, por favor.
Era Winston. Puedes hacerlo mejor. No te estás esforzando más, por favor. Así está mejor, camarada. Y ahora descanso todo el mundo y fijaros bien. Un repentino sudor ardiente le había cubierto todo el cuerpo a Winston. Su rostro siguió totalmente inescrutable. Nunca muestres desánimo, nunca muestres enfado. El más leve parpadeo podía delatarte. Se quedó observando cómo la instructora elevaba los brazos sobre la cabeza y no podía decirse que con gracia, aunque sí con notable pulcritud y eficiencia. Se flexionaba y se cogía los dedos de los pies. Ahí tenéis, camaradas, así es como quiero veros hacerlo. Fijaos otra vez, tengo 39 años y he tenido 4 hijos. Mirad, volvió a flexionarse. ¿Veis que no estoy doblando las rodillas? Si queréis podéis hacerlo, añadió mientras se incorporaba. Cualquiera que no haya cumplido los 45 es perfectamente capaz de tocarse la punta de los dedos. No todos tenemos el privilegio de combatir en el frente, pero al menos podemos mantenernos en forma. Recordad a nuestros muchachos en el frente Malabar y a los marineros de las fortalezas flotantes. Pensad en todo lo que tienen que soportar y ahora volver a intentarlo. Eso está mejor, camarada, mucho mejor, añadió en tono alentador mientras Winston con un violento estirón conseguía tocarse la punta de los pies por primera vez en varios años sin doblar las rodillas. El capítulo 4 del libro. Con el suspiro profundo e inconsciente que ni siquiera la presencia de la telepantalla le impedía soltar al inicio de su día de trabajo, Winston acercó al habla escribe. Sopló para quitar el polvo del micrófono y se puso las gafas. Luego desenrolló y sujetó un clic los 4 pequeños cilindros de papel que acababan de salir del tubo neumático que había a la derecha de su escritorio. En las paredes del cubículo había 3 orificios. A la derecha del habla escribe, un pequeño tubo neumático para los mensajes escritos. A la izquierda, otro más grande para los periódicos. Y en la pared, al alcance de la mano, una gran ranura oblonga protegida por una rejilla de alambre. Esa última estaba pensada para tirar el papel sobrante. Había miles o decenas de miles de ranuras iguales en el edificio, no solo en todos los despachos, sino también en los pasillos. Por alguna razón, las llamaban agujeros de memoria. Cuando uno sabía que cierto documento debía ser destruido, o incluso si encontraba un trozo de papel tirado por ahí, levantabas automáticamente la tapa del agujero de memoria más cercano y lo echabas en él, donde una corriente de aire caliente lo arrastraba hasta los enormes hornos que había ocultos en las entrañas del edificio. Winston examinó las 4 tiras de papel que había desenrollado. Cada cual contenía un mensaje, solo 1 o 2 líneas de la jerga abreviada, no exactamente nueva lengua, aunque consistente, sobre todo en palabra de nueva lengua, que se empleaba para el uso interno del ministerio, y decían así: Times 17.384, discurso HM, dato erróneo, África rectifica. Times 19.12.83, previsiones cuarto trimestre, .83, erratas, verifica, ejemplar actual. Times 14.284, minidancia, cita equivocada, rectifica, chocolate. Times 3.12.83, informe orden del día juntado. HM doble más malo, referencias, me imagino, ref, no personas, reescribe, top, envía out, ante archiva. Con una leve sensación de euforia, Winston apartó el 4º mensaje. Era un trabajo intrincado y de responsabilidad, y más valía dejarlo para el final. Los otros 3 eran cuestiones rutinarias, aunque el segundo probablemente requiriera repasar tediosas listas de cifras. Winston tecleó números atrasados en la telepantalla y pidió los ejemplares del Times que salieron por el tubo neumático del cabo de unos minutos. Los mensajes que había recibido se referían a artículos o noticias que por alguna razón se consideraba necesario alterar o por utilizar el término oficial rectificar. Por ejemplo, en el Times 17 de marzo había aparecido que el hermano mayor en su discurso del día anterior había predicho que el sur de la India seguiría en calma, pero que Eurasia pronto lanzaría una ofensiva en el norte de África. Sin embargo, el alto mando de Eurasia había lanzado la ofensiva en el sur de la India y había dejado en paz el norte de África. Por ello era necesario reescribir un párrafo del discurso del hermano mayor para que predijese lo que había ocurrido en realidad. O por dar otro ejemplo, en el Times del 19 de diciembre se habían publicado las previsiones oficiales de la producción de distintos artículos de consumo en el 4º trimestre del 83, que era también el 6º trimestre del 9º plan trienal. El ejemplar de hoy incluía los resultados reales que demostraba que las previsiones estaban totalmente equivocadas. Pues ya se va a acabar y quedaría la frase. Vamos a empezar la página 48 y media